gustaría ser parte de un grupo dinámico, vibrante, lleno de alegría, donde usted puede ser aceptado? Bienvenidos a Temas de Actualidad. Mi nombre es Yolanda Santos y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Jorge Salazar. Bienvenido, Jorge. Gracias, Yolanda. Quiero que empecemos este tema dinámico y alegre y que nos va a motivar. Primero con parte de su vida. ¿De dónde viene, Jorge? Vengo de Ecuador originalmente. Hace 23 años vine a este país. He vivido en el estado de New Jersey y ahora vivo actualmente en el estado de Pensilvania. Vengo desde la ciudad de Strasbourg, una zona turística. Muchos han oído de los Póconos, famosa por el esquí en el invierno. Y estoy contento de estar aquí. Nosotros estamos contentos de tenerlo. ¿Tiene familia inmediata? Sí, estoy casado. Tengo 3 niñas y un varoncito de 7 años, mi esposa. Y vivimos en esa ciudad. ¿A qué se dedica, Jorge? ¿Qué son sus actividades de su vida diaria? Una de mis pasiones favoritas es trabajar por el Señor como obrero laico. Esa ha sido mi vida, a pesar de que trabajo en mi trabajo regular, pero mi pasión es trabajar por el Señor como obrero laico, como líder en la iglesia. Ha sido mi pasión en todos estos años. ¿Y cuál es la motivación que usted tiene? ¿Cuál es la causa de esta pasión por ese trabajo? Encontré en Jesús, mi Salvador precioso, vi cuánto Él me amaba y cuánto Él hizo por mí, y quise compartir ese gozo con otras personas que también puedan ser salvos por Jesús, porque Él es un Salvador maravilloso, y al encontrar esa motivación en mi vida, querido hacerlo partícipe a otros también. ¿Ha visto algún resultado de sus labores en esta pasión que ha tenido? Y yo creo que muchas, trabajando 20 años como laico, siendo anciano de iglesia, también evangelista, obrero bíblico, y sobre todo, una de las cosas, maestro. He visto muchas personas que gracias al Señor y a la ayuda que hemos podido brindar han descendido a las aguas bautismales y nos hemos visto muy felices. Ha tenido actividades diferentes, pero entre todas estas dice que hay una que causa más pasión que todas aquellas. ¿Quiere compartir con nosotros cuál es aquella que causa su pasión por el Señor? Los grupos pequeños. Para mí esa es la cosa que más me motiva, y porque hemos visto grandes resultados y hemos visto cómo Dios ha obrado de una manera extraordinaria en los grupos pequeños. Y ese es mi propósito, compartir con ustedes lo que ha sucedido en los grupos pequeños. ¿Podemos empezar? ¿Dónde inició su primer grupo pequeño, recuerda? Bueno, primero comenzamos con lo que llamaban grupos de acción. Tuve la oportunidad de ser entrenado por el pastor Muñir, Samuel Muñir, en los 80, y él nos ayudó a formar los grupos pequeños llamados grupos de acción. Y en mi casa formamos con unos jóvenes ese grupo y aprendimos mucho, y también disfrutamos compartiendo con otros estos grupos de acción. Cuando usted habla de grupos pequeños, ¿cuál es el número indicado de un grupo pequeño? ¿Cuántos? El grupo ideal es de 3 a 13 personas. Un escritor que es secular define un grupo pequeño así: es la reunión de 3 hasta 13 personas unidas para hacer un trabajo y mantener relaciones amistosas. Los grupos pequeños son esenciales para ayudar a la sociedad a funcionar, dice el escritor Hybels. Yo creo que eso es en realidad un grupo pequeño, un grupo de 3 a 13 personas. En la iglesia estamos todos como un grupo grande. Este grupo pequeño no se está reuniendo en la iglesia. Usted dice que se reúnen en una casa, ¿verdad? ¿Por qué 13? ¿No puede ser 12, 11? 3 a 13 es... No, de 3 a 13 decimos porque si es más de 13, el grupo es muy grande, y en los grupos pequeños, como vamos a ver, lo que se quiere es la interrelación de las personas, donde todos se conozcan, donde todos sean amigos, donde cada uno
ore el uno por el otro. Jesús dijo, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Y generalmente en la iglesia, si tenemos un grupo grande, no podemos hacer eso los unos a los otros. Pero en el grupo pequeño sí, porque nos conocemos, nos hablamos, sabemos cada necesidad del uno y del otro. Si es muy grande el grupo, entonces ya no podemos hacerlo. Y es por eso que se aconseja que el grupo no sea mayor de 13. Yo he escuchado acerca del éxito de los grupos pequeños en mi país y en Latinoamérica, pero nunca he sabido cómo se desarrolla exactamente, qué hacen. Llegan a su casa y, por ejemplo, dibújenos un día, se reúnen a qué hora, un día especial. El grupo primero se reúne, deciden la casa en que se van a reunir, debe tener alguien que tenga el don de la hospitalidad para que brinde su casa, un líder del grupo, y luego se reúnen ahí para poder compartir, adorar al Señor, compartir, orar, estudiar la Biblia y motivarse para las actividades que siguen en el siguiente día o en la semana. O sea, es un grupo donde cada uno consigue la motivación que necesita para seguir adelante. Entonces usted dice que se reúnen una vez por semana. Una vez por semana, sí. Ese grupo. Cuando usted dice para compartir, nos reunimos para compartir, además de la palabra de Dios, ¿qué otras cosas comparten? Compartimos varias cosas, depende del liderazgo del grupo, cómo lo manejemos. Fuera del grupo podemos también, de las actividades que hacemos en el grupo de adoración, escogemos a veces otros días para poder reunirnos socialmente, en algún cumpleaños de alguna persona del grupo, en algún momento especial. Nos reunimos para compartir juntos, o en alguna fiesta como Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, nos reunimos también juntos para comer juntos con el grupo. O sea que podemos hacer varias actividades también para mantener esa amistad. Estoy pensando si hay pastores o laicos, personas encargadas de iglesias, están viendo el programa y dicen, oh, pero quizá esto puede ser una amenaza para nuestra iglesia. Se están separando, se están formando grupos pequeños. ¿Usted cree que esto sería amenaza para una iglesia? Yo creo que eso sería un alivio para los pastores o los líderes de la iglesia cuando las personas se dividen en grupos. Eso fue lo que Dios diseñó. Si usted me deja, puedo compartir con usted lo que pasó con el superpastor Moisés. Por favor. Él pensaba que podía gobernar 1 millón de personas él solo. Entonces su suegro, Jetro, vino y lo vio todo atareado con 1 millón de personas esperando en la línea para hablar con él y contarle sus problemas y tratar de resolver sus problemas. Y Jetro le dio un consejo que quedaría bien para todos nosotros, yo creo. Y eso ha sido lo que me ha motivado. Y allá en Éxodo 18, versículo 17, dijo Jetro, le dice a su yerno Moisés, le dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. O sea que trabajar uno solo no está bien. Y él le dice, ¿por qué no está bien? Dice, porque desfallecerás del todo tú y también este pueblo. Hoy vimos gente que está tan recargada de trabajo, que quieren hacerlo todo, pero el Señor dice, eso no está bien porque desfallecerás tú. El estrés te va a matar. Y también el pueblo esperando, ¿verdad? Y descontentos a veces porque no hay quien atienda sus problemas, porque están esperando en la línea y a veces si vinieron ese día, no les atendieron, se fueron frustrados y van enojados con el líder. Pero si cuando uno se divide en grupos pequeños, como él luego lo aconseja, dice, luego él le aconseja y le dice, divide, dice, pon varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre un pueblo de jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea que le dice, divide al pueblo en grupos pequeños. Grupos pequeños. Porque de esa manera las personas van a ser atendidas y el pastor ya no tendrá que visitarlos a todos, no tendrá que escuchar 100 llamadas si tiene 100 miembros, únicamente podrá escuchar las 10 llamadas tal vez de los líderes, que si dividió su grupo en 10, de 10. Así que eso sería un alivio para muchos pastores que no tienen tiempo a veces para sus hogares, sus hijos, sus esposas. Si ellos dividen la iglesia en grupos, en vez de ser amenazados, ellos estarían aliviados del trabajo, porque otro haría el trabajo de ellos.
¿Hace cuántos años o cuál es su experiencia en los grupos pequeños? ¿Desde cuándo? Como le dije, hace 20 años 20. Comencé con grupos pequeños, con los grupos de acción. Ellos han cambiado a través de los años, grupos de acción, células de crecimiento cuantitativo y cualitativo por el pastor Montezuma, y ahora los grupos pequeños, iglesias, hogares, diferentes nombres que ha tomado, y he tenido la oportunidad de trabajar en cada uno de estos grupos pequeños. Cuéntenos algunas de las ventajas que usted ha visto en estos grupos pequeños. ¿Cuáles son? Quiero ilustrarle algo, una experiencia maravillosa que tuvimos en un grupo que comenzamos en 1993. Una hermana de la iglesia era miembro de mi clase de escuela sabática y me pidió que llevara un grupo pequeño a su casa porque quería ayudar a su esposo, que no era converso. Y así que decidimos con mi esposa ir hasta ese grupo y con nuestra familia. Y ella tenía dos niños que también eran adventistas, que asistían a la iglesia, y con ellos comenzamos a hacer el grupo pequeño. Y en ese grupo nosotros comenzamos a ver las ventajas de los grupos pequeños. Una de las ventajas que nosotros vimos es que la gente que tiene prejuicios de ir a la iglesia comenzaron a asistir, porque muchos de ellos no tenían prejuicios de que tenían que ir bien trajeados, que no tenían ropa adecuada, las mujeres que si tenían que ponerse un vestido y cosas así, pero nosotros las aceptamos como eran para romper el prejuicio, y les decíamos a las vecinas, aún si tiene que venir en bata de dormir y se va a la cama, venga, para que rompan el prejuicio. Entonces esta gente venía, y aún me acuerdo, nosotros les aceptábamos tal como eran, porque venían una muchacha venía con su latita de cerveza, venía al grupo, pero nosotros la aceptábamos como era. ¿Ese grupo sí era dinámico? ¿Se sentían aceptados? Aceptados. ¿Había alegría en ese grupo? Mucha alegría, porque cantábamos cantidad, porque eso es la vida del grupo, romper el hielo por medio de la música. Esa es una de las cosas que hacemos. Otra ventaja que encontramos era que hay personas que quieren ir a la iglesia. Teníamos el caso de un hermano que se llama Daniel Oquendo, y este hermano se había retirado de la iglesia y no quería volver a la iglesia. Pero cuando nosotros fuimos como el pastor a la oveja perdida, pronto él, en ese estudio que hicimos, reconoció que necesitaba volver a la iglesia y lo trajimos de vuelta a la iglesia. ¿Y qué impacto ha sido para la vida de la comunidad en que él vivió? Luego se trasladó a Santo Domingo, a la República Dominicana, y ha sido un impacto, pero fue como nosotros fuimos a buscarlo a su casa. Él no quería venir a la iglesia, la iglesia fue hacia él. Ese es el propósito de los grupos pequeños, que la iglesia vaya hacia las casas. Y entonces esas personas que no podían regresar, no sabían cómo, pudieron regresar. En los grupos pequeños otra ventaja es que lo imposible puede ser posible. Y esa es la historia de un hombre que vivió 30 años con su esposa cristiana y nunca aceptó a Jesús y el Evangelio. Pero cuando nosotros hacíamos la reunión en el grupo pequeño, el curioso venía y se sentaba un rato ahí, a veces se iba, pero un momento llegó cuando él se doblegó, tuvo una enfermedad grave y se bautizó. Y ahora es un fiel cristiano y ha habido grandes milagros en su vida. Otra de las ventajas que puedo ver es que los cristianos que están fríos, cuando uno les lleva el grupo pequeño a su casa, comienzan a tomar fervor. Y había muchos que apenas venían a la iglesia el sábado o el día de culto y luego se iban a sus actividades. Pero luego comenzaron a formar parte de la iglesia y comenzaron a ser fervientes. Personas que se habían retirado de la iglesia comenzaron a volver también. Y eso fue realmente maravilloso. 27 personas, que fueron 27 milagros que ocurrieron en ese grupo pequeño. Entonces usted nos compartió que los prejuicios, es una de las ventajas, que los prejuicios se rompen. También que la iglesia va en busca de la oveja perdida a casa.
y que lo imposible ocurre en los grupos pequeños. ¿Alguna otra ventaja que recuerde? Oh, sí. Por ejemplo, como hay una interrelación y hay libertad para leer y tomar parte, se preparan líderes para la iglesia. Y de nuestro grupo, de las 27 personas, 16 o 15 personas de ellos están ocupando liderazgo en la iglesia. Ancianos, directores de diáconos, directores de aventureros, maestros de niños, se desarrollaron de una manera extraordinaria porque en 3 años que tuvimos el grupo, ellos participaban libremente, sacaban sus talentos a relucir y cuando iban a la iglesia grande, ya no tenían miedo de participar y la gente los veía como maravillosa potencial para trabajar en la grey del Señor. Otra cosa que impacta a los grupos pequeños es el poder de la oración, porque no hay otra cosa que haga poderosa a un grupo pequeño, es la oración. Podemos orar los unos por los otros. La gente venía con sus cargas y eran sinceros, podían expresarse libremente. Estoy desanimado, estoy cansado, no tengo trabajo, tengo problemas en el hogar y sucedieron milagros extraordinarios, hogares que estaban rotos, a punto de divorcio. Oramos en ese grupo por ellos y están viviendo juntos todavía. Enfermos, como este señor que le acabo de contar, que 30 años estuvo desahuciado de los médicos y por 3 meses estuvo en coma. Oramos fervientemente por él y está vivo todavía. Entonces casi me dice que los grupos pequeños es contagiante estar en ellos, ¿verdad? Porque llegan a una casa y hay alguien que está frío y la persona empieza a contagiarse de ese dinamismo, sí, de esa unión. Y es cierto, yo he pertenecido a iglesias un poco grandes. Yo recuerdo que aunque tiene alguien un pedido de oración, a veces no lo tengo adentro el pedido o estiro mi mano, que es un pedido silencioso, pero tanta gente no me atrevo a decir mi pedido. Pero en un grupo pequeño es más fácil, ¿verdad? Nos compartimos como casi familia. Es más fácil expresar lo personal. Uno se siente tan bien que nosotros con mi esposa hicimos un pedido desafiante al Señor. Teníamos las 3 niñas y queríamos un hijo varón. Y dijimos, hermanos, vamos a orar porque queremos un hijo varón. Y el Señor nos concedió aún eso. En ese grupo pasaron tantas cosas. Hermanos solicitaban oraciones por sus hermanos que querían venir a este país y iban a presentarse para visas. Y conseguimos como 6 o 7 miembros más porque Dios les concedió la visa a esas personas. Hubo un impacto, unos milagros tan grandes que la gente después de otros grupos venían porque sabían que en el grupo 3, Maranata, como se llamaba, las oraciones eran contestadas y se hizo famoso en todo el resto de la iglesia porque querían venir al grupo porque no tenían trabajo y los hermanos de otros grupos venían a nuestro grupo porque querían que oráramos por ellos. Fue maravilloso. Jorge, hay una iglesia en este momento o miembros de iglesia que dicen, suena tan fácil, ¿verdad? Él ha formado grupos pequeños. Sería bueno formar uno. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo podemos empezar a formar un grupo pequeño? Una iglesia que quizá donde no existe todavía uno. Usted dice que se le da un nombre, pero ¿cuál es quizá la primera cosa que se necesita para formar un grupo? Yo creo que lo primero que se necesita es estar seguro de que esto trabaja, como en todo en la vida. Este es un método divino, Dios lo dio en su palabra. Jesús formó un grupo pequeño, los apóstoles formaron grupos pequeños, los valdenses en el tiempo de persecución formaron grupos pequeños y la iglesia de nuestros tiempos, los pioneros de nuestras iglesias también formaron en los grupos pequeños, porque esto trabaja. Uno tiene que estar convencido de que esto trabaja. Y cuando estamos convencidos, los líderes, entonces podemos contagiar a otros, motivar a la iglesia para que esto sí trabaja, que esto en verdad puede trabajar aquí en los Estados Unidos, puede trabajar en el mundo entero, como está haciendo. Es un impacto tremendo en el mundo entero. Y cuando uno ve los reportajes en otros países de Latinoamérica, en Rusia, los grupos pequeños son los que están haciendo
esta obra de ganar almas para el Señor. O sea que debemos estar seguros. Lo primero que debemos tener la seguridad de que esto trabaja, y ese entusiasmo se va a hacer contagioso a los demás. Usted mencionó algo que parece simple, pero habló de, además de estar seguro que esto va a funcionar, hay un lugar donde también es un paso primero. Había que encontrar, usted dijo que había que encontrar una casa especial, una casa bonita, amplia, elegante. ¿Qué son los ingredientes de ese hogar que necesitan? Lo que se ¿Cuáles son? necesita en ese hogar es alguien que tenga el don de la hospitalidad. Y ese fue el éxito de nuestro grupo. Un hogar donde sus puertas estaban abiertas 24 horas al día. No solo para el grupo, sino que cualquier miembro del grupo podía ir cualquier otro día también a recibir el calor y el amor. Cuando compartimos ese amor que tenemos con libertad, sin temor de que se nos ensucie la alfombra, de que se nos dañen los muebles, de que se nos van a terminar las cosas en la refrigeradora. Todas esas cosas abren las puertas para que la gente venga a ese grupo pequeño, se sienten como en su casa, y el anfitrión con amor, y no poner excusas, ¿verdad? Y perseverar, porque es a veces cansador para muchas personas, ¿verdad? Tienen que hacer ciertas cosas, pero una de las cosas que nunca se puede cancelar una reunión de grupo pequeño, porque si no se desbarata. Debe ser perseverante. Tanto el líder como el anfitrión son un dueto que cuando se encuentra esta fórmula va a tener éxito en el grupo pequeño. ¿En una emergencia pueden cambiar a veces de lugar, de casa? Se puede, pero generalmente como los seres humanos somos de hábito, y a veces ya designamos cuánto tiempo vamos a caminar, dónde vamos a ir, y a veces es un poco difícil, pero si hay una emergencia es mejor hacerlo, pero en lo más posible debería ser un lugar estable donde los hermanos puedan reunirse en horas estables para crear el hábito, sobre todo. Usted dice que el límite serían 13. ¿Qué pasa si empieza a pasar del límite? ¿Qué hacen los grupos pequeños? Nosotros hicimos algo curioso. La casa tenía 3 pisos, y entonces comenzamos a dividir nuestro grupo porque se hizo tan grande, y dividimos entonces los jóvenes, los dividimos en un lugar y los adultos en otro, teníamos otro. Pero si otra de las cosas importantes es entrenar a alguien para que forme otro grupo, entonces se divide, no se diría, se divide, ¿no? Se multiplique otro grupo para seguir así creciendo en número. Antes de que se nos pase el tiempo, yo creo que hay algo importante que me gustaría que usted compartiera, quizá hablando de líderes, no solamente pastores, líderes de iglesia. ¿Qué es el consejo que usted dejaría para ellos? Donde quizá no se ha iniciado, o quizá hay un temor por quizá ignorancia acerca de los grupos pequeños. ¿Qué consejo daría usted a los líderes? Yo quería animarles a los líderes que escuchen la voz del Señor a través de Jetro, que no se dejen abrumar con tanto trabajo, que compartan con sus líderes. Y hay algo interesante aquí que me llamó la atención, y dice a Moisés le pidió el Señor, dice: cuando oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará conmigo. O sea que no era un consejo de Jetro solo, era un consejo de Dios. O sea, por eso una de las escritoras favoritas mía dice que este plan de los grupos pequeños es por alguien que no puede errar. Pero yo me preguntaba de dónde sacó esa señora ese pensamiento, pero aquí dice que Jetro estaba con Dios. Dice: Dios estará conmigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a tus asuntos. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino. O sea, lo primero que debemos hacer es entrenar a los líderes, capacitarlos. No vamos a mandarlos y vamos a hacer grupos pequeños. Hay que entrenarlos como Jesús hizo con los 12. Entrenamiento. Y luego, de entre los que uno entrena, dice: escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud. O sea, gente que tenga cualidades para hacer el liderazgo, que uno pueda confiarles el grupo y puedan ser los subpastores de ese rebaño, y que puedan ser los ayudantes del ministerio de los líderes. Y entonces usted no se siente abrumado, no se siente cansado,
y el Señor va a bendecir grandemente su ministerio, porque al compartir con otros su carga, usted se va a sentir más aliviado y va a ser más feliz y va más gente a trabajar por el Señor. Entonces no hay que tener temor a los grupos pequeños, ¿verdad? Al Tenemos contrario. pruebas de que hay éxito. Si escuchamos de los países latinoamericanos donde los grupos pequeños trabajan, entonces sería ideal, ¿verdad?, que en cualquier parte del mundo aplicar. Yo he escuchado que aún en Corea los grupos pequeños están multiplicando las iglesias. Un grupo pequeño, ya Eso es lo saben. que está trabajando últimamente en China, donde hay que hacerlo clandestino, no se puede tener iglesias. Lo que mejor trabaja es los grupos pequeños. Grupos pequeños. Y al final de ese tiempo, cuando sea difícil conseguir un lugar donde estar, si no tenemos iglesias, es muy importante tener y a preparar a la gente para que vayan y se reúnan en casas. Eso sería algo muy lindo, que cada una de las iglesias tengan los grupos pequeños. Gracias por habernos acompañado. Yo quisiera que antes de que termináramos, usted con una oración nos animara a nuestras iglesias y a todo el mundo que puede estar viendo este programa a unirnos en este grupo dinámico que puede ser posible donde quiera que estemos. ¿Podría, por favor? Sí, oremos. Padre amante, gracias por tus consejos y de formar grupos pequeños para aliviar la carga de los líderes. Ayuda a que cada uno de nosotros podamos sentir ese deseo de ayudar en la causa de Dios, y también los laicos puedan consagrarse y ayudarse a sus pastores y formar en sus hogares, que las casas se abran para que tu palabra llegue, el Evangelio de Jesús llegue a cada hogar del mundo entero. Bendice esta obra, Señor, que tú has comenzado hasta el final. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jorge. Gracias. Y recordemos que este consejo de grupos pequeños fue dado por alguien que no hierra, y es el Señor Jesús. Él perteneció a un grupo pequeño. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, temas de actualidad ha sido diseñado para usted. Tenemos diferentes temas, unos de la sociedad, otros temas bíblicos, temas de salud. Ustedes también pueden formar sus grupos pequeños, dinámicos, y a veces reunirse y ver 3ABN Latino, donde los diferentes programas han sido diseñados, recuerden, para usted.